Y para hablar precisamente de este tema del crecimiento económico o del estancamiento económico, vamos a platicar con Jorge Gordillo Arias. Él es director de análisis económico y bursátil de Cibanco, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Mario. A la orden. Pues, ¿qué te parece esto que dice el Banco de México? Que bueno, lo que sabemos, la economía está estancada, así lo dan a conocer los datos del INEGI, pero el presidente López Obrador dice que no, que estamos requete bien. ¿Cómo ver las cosas, Jorge? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Lo que se refiere el presidente es que estamos viviendo en una economía con sus fundamentos estables, sí, con equilibrios en las cuentas del exterior, con equilibrios en las finanzas públicas, que mantienen un tipo de cambio pues relativamente estable, ¿no? Pero otra cosa diferente es la dinámica económica, la actividad económica. Esta sí está sufriendo un estancamiento. Y se habla de estancamiento y no de recesión, porque lo que está sucedido es que lo que ha pasado es que los inversionistas o los empresarios han detenido por incertidumbre sus proyectos, los han pospuesto para hacia adelante, y no ha sido no ha sido entonces el freno totalmente por el exterior, o porque estemos superendeudados o con riesgos de crisis, ¿no? Uh-huh. Fíjate que estas dos posturas que comentas, Jorge, son muy interesantes. Por un lado, es una realidad que no estamos creciendo, que hay un estancamiento muy claro en la economía y muchos sectores permanecen estancados, el sector industrial, el sector de la construcción, no se diga. Y por el otro lado dice el presidente que quizá estas variables de estabilidad macroeconómica, de eficiencia fiscal, también tuvimos el reporte de finanzas públicas del tercer trimestre, y quiero preguntarte al respecto de esto, porque en buena medida pues estamos estancados también porque el gobierno no ha soltado completamente el gasto público, hay subejercicios muy importantes. ¿Cómo ves este tema? ¿Estamos excediéndonos en el tema de la disciplina fiscal y de la ortodoxia fiscal y que estamos deteniendo también de alguna manera el crecimiento? Pues sí, pero hay que entender que no es malo tener una disciplina fiscal, pero por el otro lado sí tienes que generar cierta confianza para que la economía del sector privado pues siga generando la dinámica que tenía antes, ¿no? Por ejemplo, los estados del norte en años anteriores pues presumían de crecimientos muy altos porque tenían ciertas reglas muy claras de seguridad que los mantenían invirtiendo. Cuando cambian las reglas y no hay una regla que incentive a una mayor inversión, entonces se apagan estas economías del norte que no que normalmente son los que nos empujaban, y tu proyecto, que ahora es empujar a las economías del sur, todavía no jala, todavía está atrasado. Pues entonces lo que se traduce es un estancamiento económico. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es acelerar sus proyectos, nos gusten o no, tiene que acelerarlos y hacerlos eficientes, hacerlos efectivos, uh-huh, y regresar la confianza a los empresarios para que sigan invirtiendo o regresen la inversión en donde estaban antes. Sí. Ahora, Jorge, cuando platicas con la Secretaría de Hacienda, y estoy hablando de su titular, Arturo Herrera, él dice que tiene mucho que ver el contexto internacional de desaceleración económica global. Quizá eso fue lo que detuvo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos o las exportaciones generales en el tercer trimestre. Pero del otro lado, los organismos internacionales dicen que no, o los bancos de inversión, que tiene que ver con las políticas públicas y los malos mensajes para los inversionistas. ¿Qué opinas tú de estas dos visiones? Bueno, o sea, lo que es una realidad es que Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sí se ha desacelerado, pero él venía creciendo a principio de año al 3% y la última cifra fue cercano al 2%. O sea, se desaceleró un poco, pero nosotros nos fuimos del 2,5% al 0%. Entonces, no, es un pedazo. O sea, las exportaciones se han desacelerado, pero siguen estando positivas las manufactureras. Entonces, no es la razón por la cual estamos estancados. Y no solo eso, sino que la expectativa es que la economía norteamericana sí se vaya a desacelerar más en el futuro, y entonces esto se vuelve un riesgo más grande, porque si no fue del todo que Estados Unidos, el estancamiento contagiado por Estados Unidos, sí puede ser en el futuro que nos pueda pegar de manera adicional y no estar bien preparados para ello, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que va a hacer la Junta de Gobierno del Banco de México en las últimas dos decisiones de política monetaria, Jorge? Sobre todo teniendo en cuenta que pues tenemos un panorama económico bastante complicado, ¿no? En términos pues de cero crecimiento.
Bueno, la decisión es a mediados de noviembre y es fácil en el primer sentido. La Reserva Federal ya bajó su tasa a mediados de esta semana, entonces por lo menos puede Banxico bajar 25 puntos base más su tasa de interés, moverla hacia los 7.5, la tasa de fondeo. Pero efectivamente, como dices, está muy alta y podría necesitar a lo mejor bajarla un poco más para ayudar un poco más a la economía. Lamentablemente, los riesgos todavía sobre esta, sobre todo las calificadoras, que es la que más han puesto énfasis al plan de Pemex y a las finanzas públicas, todavía tienen al Banco de México un poquito dudoso de que si disminuye más de la cuenta el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, podría provocar una salida de capitales que no le gustaría ver y a lo mejor presionar el tipo de cambio y a lo mejor a la inflación. Entonces, va a ser una decisión muy interesante lo que suceda a mediados de noviembre, que baje 25 puntos base o hasta 50 puntos base. Y para diciembre, también muy en la línea sobre la Reserva Federal. Si el mercado vuelve a presionar a que la Reserva Federal baje tasas, entonces volveremos a ver otra baja. Entonces, lo que nosotros pensamos es que Banxico podría bajar una o dos veces más en lo que resta del año, o sea, 25 o 50 puntos base. Sí, es muy interesante este tema porque el presidente quisiera que bajaran las tasas de interés de una manera un poco más acelerada, así lo ha plasmado incluso Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Y por otro lado, si se bajan, como tú dices, de más de la cuenta y se reduce mucho este diferencial, esta brecha con las tasas en Estados Unidos, puede venir salida de capitales y le pega el tipo de cambio, que también es un indicador que el presidente López Obrador pues toma muy en cuenta para decir que estamos requete bien. Te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas ayudado a entender estos datos macroeconómicos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.